nuevamente por acá. Un saludo enorme a todos los que están ahí en el ciberespacio. Y bueno, un poco redondear lo que este proyecto es, como lo venimos diciendo ya en los programas anteriores. Es un pequeño espacio que nosotros tenemos para conversar con las personas que están detrás de lo que ahora llamamos generación de contenidos, ¿no? Detrás de todo ese producto hay muchos profesionales que ven la parte técnica, la parte artística, algunos combinan todo y algunos también tienen que ver la parte del negocio, la parte del business, ¿no? De cómo vender un producto. Entonces, un poco esta introducción es por el invitado que tengo el día de hoy, un colega que está en el medio. Le digo colega porque se dedica también a la parte técnica. Y ya vamos a conversar con él y seguramente nos vamos a divertir un montón. Este programa se llama Head Perilleros. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Caraguayo, esto es Head Perilleros y hoy estamos con un amigo de años, gran persona, gran profesional, que nos va a contar un poco de todo lo que ha hecho, cómo se ha preparado y creo que nos va a servir a todos y también para la industria. Que darle bueno, no me voy a acercar a abrazarlo porque no podemos ahorita, pero si pudiera, lo haría. Así que le voy a dar un abrazo así. El gran Mario Melgar está con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por tenerme aquí. Qué buena dicción de locución para empezar el programa. Te felicito. Oye, me da ¿no? mucho gusto. Te imaginas los bagajes que uno tiene que hacer para aprender este tipo de cosas. O sea, no es fácil. Y No estoy es todavía fácil. aprendiendo, ¿no? Porque a veces hago gestos, cosas que estoy trabajando. Te agradezco por estar acá. No, con todo gusto. De verdad que he venido viendo los episodios anteriores y 100%, 10 de 10. Muy Hoy bueno. te agradezco bastante. Bueno, para los que lo ubican, Mario es una persona que tiene más o menos... ¿Cuánto, Mario, en el ambiente musical? Más de 25 años. 25 años. He pasado desde ser músico hasta gestor, Ya. pero sí, en total 25 años, un poco más. 25 años metido en el mercado musical. Así es. Perfecto, Mario. Oye, Mario, cuéntanos. Siempre hago esta pregunta que a veces puede sonar un poquito hasta cliché, pero ¿cómo entras a esta industria, la de la música? Yo empecé en mi casa. Lo que pasa es que mi padre es empresario, hombre de negocios, Ok. y mi madre es profesora de música. Ok. Y toda la familia de mi madre son músicos. Entonces, mis tíos músicos, mis abuelos músicos, bisabuelos músicos. Entonces, yo crecí en una casa donde en vez de juguetes tenía instrumentos musicales. Mi mayor diversión era desafinar todas las guitarras y volverlas a afinar de oído. Entonces, se dio medio natural tener un padre que hace negocios y una madre que hace música. Terminé haciendo negocios de la música. Ah, es una buena fusión. Es Sí, una sí, buena sí, sí. fusión. Un poco para que los demás se enteren, quisiera que un poco nos cuentes cómo es tu formación académica. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te consolidaste también? Y todos estos conocimientos que tú manejas del music business y que vamos a ver, vamos a conversar un rato más en por qué empresas ha pasado, que no es cosa menor. Pero sí me interesa, o sea, nos interesa y bueno, un poco para poder plantearlo. ¿Cuál fue tu formación académica? Mira, Que es la primera, interesantísimo. la primera mitad de mi vida todo fue autodidacta, ¿Ya? todo fue empírico. Yo he sido baterista autodidacta, tanto así que aprendí a tocar batería con la batería de mi colegio. Y Correcto. las reglas del colegio es que no podías ni siquiera cambiar la posición ni de los platillos ni de los toms porque ya estaba seteada y yo era zurdo. O sea, el hi-hat lo tenías para el otro lado. Debía haber volteado la batería, pero como no estaba permitido, aprendí a tocar sin cruzar los brazos. Cosa que en el tiempo me di cuenta que era una gran ventaja, ¿no? Porque puedes sacar la mano libremente mientras la otra mano sigue haciendo su tarea. Correcto. Entonces, la mitad de mi vida he sido autodidacta. Pero luego me di cuenta que si quería participar ya seriamente en la industria musical a nivel ya profesional, necesitaba estudios. Entonces,
Sí, viajé, pude estudiar, hice una maestría en producción musical en Copenhague, en el Copenhagen Business School. Luego hice otra maestría más en producción musical, ¿no? Una fue en Music Business y la otra fue en producción. Ok. Y luego hice una tercera maestría en administración y gestión de proyectos musicales. Entonces ya con 3 maestrías entendí un poco más cómo funcionaba. Pero la verdad es que uno nunca termina de aprender, porque la música siempre está evolucionando, siempre salen cosas nuevas y la verdad es que la industria nunca para. Entonces el que para pierde, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo enseñando y aprendiendo al mismo tiempo. Claro, Entonces, esto de enseñar es aprender también. te digo, ahora que estoy dictando clases, por ejemplo, pues me preparo para dictar la clase y mientras me preparo veo que las cosas siguen avanzando y voy aprendiendo también. Sí, Así que, claro que sí, claro que sí. Sí, Y me uno aprende encanta. también de la interacción con los alumnos, evidentemente. Ese es otro plus gratis que tienen los profesores. Me pasa todo el tiempo que el alumno levanta la mano, pregunta algo, y yo, ¿y eso cómo es? Entonces Claro. me hace ir, buscar, investigar y O aprender. te hacen preguntas que te hacen pensar en clase también. Por Para supuesto. que, ¿verdad? Y le terminas contestando y también eso te enriquece. ¿Eh? Los dos dictamos, así que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, 3 maestrías, Mario. Wow. Sí. Sorprendente, ¿eh? La verdad es que se dio O sea, natural. 2 años cada maestría, 3 años cada maestría. Ha sido 1 año y medio cada maestría. Wow. O sea, casi. Wow. Sí, casi. O sea, debes tener 5 años. contactos, si me dijiste que es en Copenhague, debes tener contactos a nivel mundial, entiendo. Sí. Y lo bueno es que la gente que estudió conmigo en esa época, ¿Ya? hoy en día, 10, 15 años después, están posicionados en las principales compañías de la industria musical Correcto. en el planeta. Ujú. Entonces puedo levantar el teléfono o el WhatsApp y estoy a un mensajito de las cabezas de muchas compañías. Qué bueno es eso. Eso de, totalmente personalmente te suma y evidentemente a la industria le suma también en el contexto que estás. Algo que aprendí es que los negocios no los hacen las empresas, los hacen las personas. Claro. Entonces, conocer a las personas no te asegura el negocio, pero te asegura que te van a escuchar. Claro, Ya sí, bastante. llegas, te sientas en la mesa, te reciben, te escuchan y ya lo que pase después depende de tu habilidad. Pero sí, los negocios los hacen las personas y los contactos son el 90% de este negocio. Claro que sí. Dime, entonces, y en el colegio esto empezó el trance con la batería. Claro, empezó un poquito antes del colegio, Ya. porque, claro, yo recuerdo desde que nací prácticamente o desde que tengo algún tipo de recuerdo, yo tamboreaba en las mesas, Claro. es más, en el timón de mi auto. Tengo a toda mi familia pidiéndome que me calle porque tengo mucho de ritmo en mi naturaleza. Ujú. Entonces, cuando yo me quería referir a una canción, yo te hablo, tendría pues 6 años, 7 años, en vez de cantarte la canción, te decía, ¿esa canción qué es? Ah, ya. Y la gente me miraba con cara de loco, ¿no? Entonces, siempre tuve esa sensibilidad por ritmo, primero, después armonía y melodía también, pero ritmo es lo que a mí me marcó. Y recuerdo que alguna vez fui, no sé si te acordarás, pero antes había una feria aquí en Lima que se llamaba la Feria del Hogar. Claro que me acuerdo. 40 años por si acaso, Morita. Sí me acuerdo. Parece mucho menor. Y me acuerdo haber ido a una Feria del Hogar y había un stand de Yamaha, Debe de ser. instrumentos musicales, Ujú. que después tuvimos nosotros dos una conexión a través de eso. Ahí vamos a hablar de eso. Y en algún momento el vendedor del stand, pues ve a un chiquillo, tendría en esa época 9, 10 años, con sus padres, y dijo, a este le tengo que vender algo de todas maneras. Y Y te me vendió. dio un par de baquetas. Ah, ok. Y él se puso en el teclado a tocar una canción de Erasure, me acuerdo, que se llama Hola Amor. Y el tipo tocaba, pues, y yo con las baquetas me senté en la batería y traté de seguirlo lo mejor que pude. Ujú. Yo nunca en mi vida había tocado una batería, pero sí tenía, pues, esto de tamborillar en todos lados. Claro, el ritmo. Cuando terminamos la canción, levanto la mirada para ver al tipo. El tipo me mira sonriente y con los pulgares. Y volteo hacia el otro lado y se había hecho un remolino de gente alrededor. Claro. Y todos aplaudiendo, todos felices. Y eso que sentí en ese momento, dije, wow, esto voy a hacer por el resto de mi vida. En ese momento. Ese flashback de vida es importantísimo. Ahí empezó. Ahí empezó todo. Ahí Luego empezó. ya fui al colegio, tomé clases O sea, de música. esto es pre-kinder, una cosa así, nido Te digo, inicial. debe haber sido los primeros años del colegio, Ya. pues, de primero, segundo de primaria, por ok, ahí, ¿no? ok. Pero ese día decidí que iba a vivir haciendo esto. Wow.
Fuerte, Mario. Sí, la Feria del Hogar, yo sí me acuerdo, los que quizás nos están viendo ahorita no se van a acordar o tienen que tener un poco más de 39, 40 para poder acordarse. Era todo un suceso, Sí, ¿no? claro, era una julio vez y le esperabas, era todo el año. Te pues. llama la llama. Te llamas la llama, qué buena. Petrapagorpo y Pinapariapa te llama extraordinario. ¿Te acuerdas que había Claro que programa? sí, eran todos los comerciales, Claro. pero para los que no saben, era una feria donde habían conciertos, habían stands De de todas las tiendas de electrodomésticos. y había una de instrumentos Un musicales. y también habían, bueno, las atracciones que eran en ese momento, ¿no? Los juegos mecánicos. Juegos mecánicos, Claro, exactamente. claro Todos que sí. estaban ahí. Y bastante Qué- nostalgia. bastante. Pero ahí es donde sentí que esto era lo mío. Y hasta ahora no me he equivocado, creo. Correcto. ¿Estudiaste música propiamente en el colegio, Mario, o después como músico te formaste, o digamos que te quedaste en esa parte como que aprendiendo empírico toda la parte del colegio? Empecé empírico. Ya. En algún momento he tomado lecciones de batería, he Ujú. tomado lecciones de teoría musical. Claro, ese era amor y Entré ya un poco después, ¿no? Para entender lo Ya. que hacía antes yo de oído. Y cuando estudié producción musical y terminé la maestría en producción, claro, luego tú tienes que voltearte a decirle a un músico qué es lo que quieres que haga en el Claro. estudio. Y Ujú. entonces tienes que tener algún tipo de conocimiento para poder hablarle de Claro. igual al músico. Ujú, claro. Y muchas veces he producido a artistas profesionales, músicos de primera línea. Y yo decía, ¿con qué autoridad le voy a pedir algo a este músico impecable si yo no lo sé? Entonces Claro. sentí la necesidad de tomar algunos cursos para entender lo que antes hacía de oído. Bueno, sí, bueno, entonces sí tienes tu formación ahí quedó la formación, vas trabajando. Sí, yo antes hacía mucho de... Esto es chistoso, pero yo escuchaba muchas voces en mi cabeza. ¿Ya? No sé, un poco de repente algún tipo de... Yo también escucho voces en mi cabeza. Escuchaba coros, venía alguien, me iba cantando y yo en mi cabeza ya estaba en la tercera, en la quinta, escuchando las armonías, contramelodías, ritmos. No te has dado cuenta, o de repente sí, pero ¿tienes oído absoluto, algo parecido, o simplemente eran ideas que te venían? Me encantaría decirte que tengo oído absoluto, pero no. Hice la prueba y fallé. Tú sabes que en el examen de grado, el último examen dentro de la maestría de producción, Ya. no es el examen de grado, pero el último examen, te abren la ventana de la calle y te dicen, ¿en qué nota sonó ese claxon? Claro, man, ya. Y no le fallé por un semitono, pero estuve cerca. Creo que dije fa y era fa sostenido, algo por ahí. Pero sí creo que tengo facilidad para identificar melodías y encima de la melodía armar pues contramelodías, armonías y ritmos sobre todo. Y ya en la adolescencia, como todos los que hemos llegado a este punto, de algún otro modo al mercado musical, desde un enfoque o desde otro, creo que debiste tener una banda. Así es, Calculo, ¿no? fui baterista de una banda, empezó llamándose Santuario, luego mutó a Reset Ya. y con... Es la foto que tenemos por ahí, Lucho, a ver si la muestras para poder reaccionar. Es Cuando Mario era- adolescente. Cuando tenía pelo y era flaco. Bueno, ahí ahorita la van a poner. Pero ¿era una banda de qué estilo? Era metal. Metal así... Empezamos con metal clásico Ya. y luego fuimos obviamente evolucionando en lo que sonaba en esa época en el entorno y llegamos a un poco hacia... ¿Puro cover o llegaste a tener alguna cuestión No, ahí de...? empezamos con cover Ya. y fuimos ya descubriendo nuestro propio sonido. Baterista usted. Yo era el baterista, terminamos tocando new metal. Ya. Pasamos de metal clásico a new metal. A mucha gente Doble bombo. le dolió. Sí, yo tocaba doble bombo. Es más, no tocaba doble pedal, tocaba con 2 bombos. Ah. Y era chistoso porque en esa época ya empezaban pues los apodos de Happy Feet y todo esto Ya. ahí hay una foto, por Ese ejemplo. es Mario. Hay una que sale con un grupo que estaba más joven. Ahí pues si la puedes poner, Lucho. Esta creo que es la 1 por ahí. Ahí te la pone. Muy bien. Entonces, claro, era una forma de desfogar la energía. ¿Tú Claro. sabes? Y al mismo tiempo yo ya había decidido que iba a hacer eso. Entonces, por el resto de mi vida. Entonces, para mí una fiesta, una juerga... Ahí Ese está. es Santuario. Ese fue mi primer grupo, estaba flaco Tú eres el que está de polo blanco. Yo soy el que está de polo blanco ahí. Mario Melgar. Sí, sin cachetes, con pelo y sin barriga. ¿Cuántos años tenías ahí, Marito? Ahí debo haber tenido 20 años, 19, por ahí, más Correcto. o menos. Y con estos muchachos, pues sábado en la noche, viernes en la noche, en vez de ir a juerguear, a chupar o a... Ensayar. Íbamos a ensayar y esa era nuestra juerga. Claro. Y la verdad es que nos fue súper bien, conseguimos contratos
de México, de Estados Unidos, contratos discográficos. Salió súper bien. Lamentablemente uno de los chicos viajó a vivir a Alemania y se desintegró el grupo. desintegró un poquitín. Ahí armamos Reset. Con Reset también hemos tureado toda Latinoamérica. Hemos tocado en Colombia 2 veces. Más de Sí, me acuerdo de 16. Reset. Yo me acuerdo haber referido Reset en algún momento. En esa época MTV estaba muy fuerte. Ya. En esa época, si llegabas a sonar en MTV, era un logro importante. Ujú. Y logramos meter tres videos en MTV. Wow. Fue tan loco que... ¿Eso los producían ustedes mismos? ¿Cómo Esto- hacían? ¿Quién llegaron a trabajar esta parte? Mira, esto es divertido. Porque, claro, yo terminé el colegio y empecé a trabajar, como todos, en las prácticas en alguna compañía. Y en mis ratos libres hacía música. Ok. Entonces, como trabajaba y tenía pues algo de ingresos, compré unos pasajes y me fui a Miami a mezclar, a masterizar. Mira. O sea, ¿alquilaste a tocar. ¿alquilaste un estudio o...? Contraté los servicios de algún de alguien. productor. Ujú. Me acuerdo que fui a las oficinas de MTV a tocar la puerta, a decir, hola, soy Mario, no conozco a nadie, tengo un grupo y Y quiero grabar ¿qué hago acá para sonar aquí? ¿No? ¿Cómo se hace? de frente. Y menos mal que había gente muy chévere que me ayudó y funcionó. Además, como era una empresa danesa, viajaba mucho a Copenhague y pude ir a Copenhague. Conocí a algunos productores allá, pues en esa época no había ni redes sociales. Claro, no puedes ni escribirlo por ninguna de las redes. Había MySpace. MySpace. Y escribí en MySpace y algunos me contestaron y pude ir a algunos estudios muy icónicos para lo que funcionó en la industria musical, pero que en esa época yo no me daba cuenta. Ujú. Al final el disco lo mezclamos con Peter Mark, Wow. productor te hablo, ABBA, 18s, Safri Duo, Aqua, los que hicieron esta canción de Barbie. Claro. Barbie Girl. Ya. Ahí Ya. trabajamos después con Holger Lagerfeld, productor de Backstreet Boys, productor de Estás hablando de Reset todo. todo Reset. Wow. Entonces, un productor de pop, pero te hablo así nivel pues Barbie, Claro. mezclando un disco de metal. De ¿no? metal, claro. Y salió muy bien la mezcla, salió porque seguía siendo metal, pero sonaba mucho más digerible. Claro. Y eso nos ayudó a entrar a medios, a MTV mismo. Me acuerdo que viajamos a tocar a Santiago de Chile y había gente en el aeropuerto Wow. con los carteles y todo. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿Cómo se enteraron siquiera, no? Claro. Claro, o sea, la movida del metal siempre ha tenido su mercado en Perú y evidentemente Reset fue lo que, como mencionas tú, algo que trascendió más allá de acuerdo Sí. a eso. Abrimos algunas puertas, creo. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque yo escuchaba Reset, pero no tenían muchos, no tocaban mucho acá en Lima, ¿o sí? No tanto en Lima, sí tuvimos algunos conciertos Claro, eran memorables, puntuales. pero viajamos mucho, Eso tocábamos era, claro, mucho. era una banda que se movía más por fuera. Sí, la verdad es que la visión siempre fue internacionalizarse, Claro. ¿no? Eran productos que, claro, acá hay una movida metal todavía incluso. Sí. Pero- Y había una movida bonita porque teníamos varios amigos, colegas que también tenían bandas Ya. y nos uníamos para hacer shows juntos o viajes juntos. Correcto. Algunas viajamos con mis hermanos de Por Hablar, Claro. Natura, Ni Voz Ni Voto, Demente Común, que hasta ahora siguen tocando. Sí, ¿no? claro. Un Masacre también, seguro. Masacre, buenos amigos, gente buena. Y buenos músicos también, ¿no? Entonces llegó un Mario. momento en que se Esa armó una parte movida no bonita. me acordaba, Mario, de ti, no me acordaba. Me has hecho. Sí, Esa sí, foto sí, cuando sí. la vi ahora temprano, dije, Mario, ¿verdad? Era Mario. Dije, bueno. Lo que pasa es que ahora me comí el bombo de la batería. Eso pasa cuando uno pasa los 40. Mira, yo también. El bombito del jazz. Mario, entonces, esta etapa de Reset es la que te marca para definir ya casi tu vida adulta de qué es la música, el negocio, es la música, la industria, es la música, desde el enfoque que cada uno está, es donde vamos a estar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque igual siempre exploramos otros enfoques, ¿no? Como te decía, ¿no? Desde la docencia, desde el mismo productor, y esta parte que tú empiezas a descubrir que seguramente también te apasiona bastante, que es la parte del business, Así es. ¿no? O sea, esto de algún modo te jala, ¿no? Uno va viendo, no, ya, bacán metal, pero oye, también hay una industria que es apasionante ahí, que también tiene sus cosas. A mí me pasa algo que me marca mucho y es que en el 2006, 2007 por ahí, se separa Reset, me quedo yo solo
Y esa separación fue un poco dolorosa en el momento, ¿no? Porque uno tenía pues la ilusión de que esto funcionase sosteniblemente en el A los tiempo. Guns N' Roses 20 años después. Claro. Era el sueño Claro, de todos, ajá. ¿no? Entonces, yo había tenido ya varios viajes a Dinamarca y hablo con algunos de los productores y les digo, ¿cómo hago para tener una banda yo solito? No quiero volver a pasar por una separación como Claro. esta. ¿Cómo hago para hacer yo solito esto? Y me dicen, no, Mario, aprende a producir, tú mismo haz tus baterías, bajos, guitarras, voces. Y yo dije, wow, ¿no? Entonces, Claro. ahí descubrí la producción musical, ahí fue donde hice la maestría en producción. Y fue divertido porque éramos como 22 alumnos de diferentes partes del mundo, todos en Copenhague estudiando. Y cuando terminamos esa maestría, cada uno se regresa a su país. Claro. Y nos miramos y decimos, ¿por qué no hacemos algo ¿Qué año era juntos? ese? ¿Perdón? ¿Qué año era ese? Eso debe haber sido 2008, por ahí. Claro. O sea, era más o menos cuando recién se estaba dando forma a este tipo de carreras, ¿ah? Porque tampoco es que era una carrera, digamos, puedo usar un término, muy común. No había mucha información, No había y información. no había la cantidad de acceso a Internet que tenemos ahora. Ahora Claro, todo el mundo evidentemente. tiene Sí, en un claro. teléfono toda la info. Sí, exacto. Y tutoriales y tips y todo. En esa Y época no, no tanto. y no hablemos de la IA, porque si no, imagínate. Imagínate, ahora Ya. vamos a hablar un poco de ella. Pero claro, éramos 22 alumnos, todos Ya. contemporáneos, cada uno en diferentes países. Y decimos, oigan, ¿por qué no montamos una compañía entre todos para producir artistas, desarrollar artistas? Y formamos Star Factory. Star Factory, que en inglés es fábrica de estrellas, tenía 22 oficinas en el mundo. Éramos 22 personas. Ah, ok. Y teníamos oficinas en Nueva York, teníamos ¿Pero oficinas en registraron Brasil. la empresa como tal? Sí, Wow. la registramos como tal. Pero Entonces es como que no. Llego, estudio y salgo y formo una transnacional. imagínate. Así es, Y sí. éramos pues todos chicos de 20 y pocos años, y Claro. cada uno en su ciudad registró el nombre y éramos Ya. una Y yo network. me acuerdo de Star Factory. Ahí nos conocimos, en Ahí, esa época. claro, estoy acordándome de Star Factory, pero no tenía en mente que era una transnacional de ese Era una corte. transnacional fake, ¿no? No, pero sí. es el nombre ya está, ¿no? Claro. Sí, estuvo divertido y era lindo porque como todos habíamos estudiado lo mismo, Claro. hablábamos el mismo lenguaje, no el mismo idioma, pero el mismo formato. Incluso hasta el proceso, quizás. Algunos Mismo procesos eran los mismos procesos. proceso, claro. Porque, claro, tengo la misma escuela, la misma experiencia, voy a hacer lo mismo allá. Es como que tengo una franquicia. Tal cual. Ujú. Y, por ejemplo, habían productores que conseguían trabajos en los países donde Ya. se pagaba muy bien por el trabajo y nos subcontrataban a los que vivíamos pues en los países tercermundistas, Ya, ok. que para nosotros también era un muy buen pago, pero pues era la mitad de lo que Claro, cobraban pero ellos. igual, pues, ya está, ¿no? Entonces tenía pues gente en Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, mismo Dinamarca, que me mandaban trabajos para hacer aquí en Perú. Yo los hacía, los producía, los devolvía al nivel que ellos esperaban, pero por la mitad de costo, ¿no? Hablando O sea, técnicamente, ¿qué software usaban ahí para producir? yo aprendí todo en Logic y hasta hoy uso Logic, Ok. pero en algún momento me cambié a Cubase. A Cubase. Y en Cubase descubrí que no hay un... Steinberg. Sí, Steinberg. No hay un software mejor que otro. ¿Cuál usas tú mejor? Claro. ¿No? Entonces... Claro, Steinberg porque, claro, Steinberg, Nuendo, Cubase en Europa es potente. En Alemania es Claro, fortísimo. son de ahí, pues, ¿no? Entonces, Y luego Yamaha los compra también, o hay una sociedad. hay una con ellos. sociedad, pero claro, si tú cruzabas el charco, en México y todo lo que era Latinoamérica era Pro Tools. Pues, Sí. ¿no? Y incluso sigue siendo Pro Tools todavía. Sí, yo tuve esa conversación con mi profesor allá, Ya. y él me decía, Mario, a donde vayas tienes que saber Pro Tools Claro. porque es el estándar, pero Pro Tools está pensado más para ingenieros, Claro. pero Logic está pensado más para músicos. Claro. Y Y- de hecho, Nuendo con Cubase tenían ese mismo razonamiento. Uno estaba para músicos, o sea, Claro. y el otro era para producción discográfica. No, y tú sabes que ahora yo, te estoy hablando 2026, abro algunos proyectos de esa época y están en extensión NPR, que era Nuendo. Ah. Y CPR era Cubase y Claro. ya no los puedo abrir, no sé ni cómo abrir eso. Si Ya, alguien ya, sabe, ya. avísenos, porfa. Entonces, Steinberg está viniendo para el AES ahora. Bueno. 10, 12 y 2 de agosto. Eso va a ser haciendo el importante. cherry. Está viniendo Steinberg porque, claro, cuando Steinberg, un poquito para la historia rápida, Steinberg no entra al formato que tenía Pro Tools o se queda con el formato que tenía antes Pro Tools, que era vender por llave, ujú, ¿no? sí, ¿Te acuerdas? tenías que tener tu USB para y que corra. luego, claro, luego Pro Tools todo lo puso en la red y te lo cobra pues en las diferentes la suscripción las mensual. suscripciones. Entonces
Steinberg se quedó un poquito con eso, entonces ganó un poquito de mercado también. Sí, Ambos sí, software son mortales. No hay uno mejor que otro, Sí, sinceramente. sí, o sea, es cuál usas tú mejor, sí, claro, creo yo. sí, sí. Ambos artistas, hay un colega por ahí que seguro va a venir, o que viene para la vez, que es Darío Peñalosa, que ha ganado Grammys con los dos de Steinberg. O sea, Imagínate. ha mezclado y todo eso, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, es DJ de música electrónica y sound healing y este tipo de cosas. Y él trabaja todo en Ableton Live y le va. Sí, claro, súper. también. Y lo usa para producir y para tocar en vivo. También, Entonces, claro. Sí. cada uno tiene. Claro, tiene. Pero no sé si has visto Suno. Suno le ha sacado un DAW online. Ya no ni siquiera te lo tienes que descargar. Ah, mira tú. Y en cada track, en cada stem, puedes promptear. Entonces ya le pones tu prompt o le puedes cantar y la IA hace todo. O sea, que en un stream puedas prontear. O sea, Ya estamos al inicio de una nueva era, sí, creo yo, claro, con sí, la sí, IA. sí. ¿no? O sea, lo que va a valer de repente es tu alucinancia, ¿no? O sea, alucinancia se me sale una palabra, tu imaginación, Tu creatividad. Así, tu creatividad, así qué tan potente puede ser, ¿no? Yo creo que la lucha no es la IA contra los humanos, sino Pero- es los humanos que sí saben promptear Claro. versus los humanos que no saben promptear. Por se, ahí va. se aprende, ¿eh? Se aprende. Sí. Sí, sí. Oye, Mario, entonces todo esto de acá, mira, todo lo que me estoy enterando ahorita, no sabía, mira, interesante, ¿ah? Vienes de Dinamarca, Star Factory, me acuerdo perfectamente, Star Factory, se monta acá y empiezas a chambear acá en Lima, puntualmente. Sí, llego a Lima, monto un estudio de grabaciones, ¿Ya? un home studio, pero bien puesto. con su ¿Dónde buen- fue el primero que montaste? Lo monté en la avenida Velasco Astete, en Chacarilla del Ya, en Estanque. Chacaría. ¿Ya? Y fue muy chistoso esto, ¿sabes? Porque yo me mudo a un edificio, a un segundo piso, y digo, bueno, voy a aislar todo para no molestar a la gente, para tratar de no hacer mucha bulla. Es un edificio finalmente. Y veo que en el primer piso también hay una mudanza. Ya. Y llega el camión de mudanzas y empiezan a descargar bombos, tarolas, Y tú dices, toms, "Qué guau". amplificadores, un piano, guitarras, bajos. Y yo dije, wow, ¿no? Que tiene que haber algún músico. Entonces me asomo por el balcón y en esa época, año 2007, 2008, pues entran los Adamo. Ah, Y los Adamo se mudan a vivir al primer piso y yo al segundo. empieza tu romance con Adamo, que te lo iba a preguntar, pero ya me lo Así empieza. Entonces me acerco por el balcón, saludo Ya. al vecino, Ajá. sube, les digo, oye, acá hay un estudio. Y ellos me dicen, acá ensayamos. Ah, y ya, ya. ellos ensayaban y subían a grabar a mi estudio. Produjimos un álbum y un poquito más. Hubo una muy buena química con ellos. Pero jovencitos todos, ¿no? Era en los inicios, Claro. 2008 imagina. por ahí, 2009. Oye, Así que- esta experiencia con Adamo, porque Adamo fue una de las cosas, y corrígeme, ¿ah? El pop tal cual, ¿no? Claro. Venderlo en este formato, ya no en el formato que teníamos o que habíamos visto antes, ¿no? Claro. Con los grupos de cumbia, ¿no? Era vender una banda de rock, Sí. ¿no? Para un público juvenil, femenino, ¿no? Estaba Lívido también por esas épocas, pero Lívido había cogido no solamente ese público femenino, sino había cogido casi todo. Era más rock. Más rock. Pero Adamo encuentra este nicho, o mejor dicho, abre este nicho que no tenía, por así decirlo, una... Estaba desatendido, digamos. Exactamente, no tenía un precedente que hubieran, oye, esa banda pasaba así, no, o sea, abre un precedente, abre ese nicho y es un exitazo, ¿no? Sí, ellos encuentran una época del año o de la década ¿Ya? donde hay mucho arraigo de un género musical que se llama Power Pop. Claro, El ese es famoso término, Power Pop. Y el Power Pop estuvo muy fuerte, pues te hablo del año también 2008, 2009, 2010, en el que no solamente era un tipo de música muy fácil de definir, sino que era una estética, era todo un movimiento que involucraba artistas. Era toda una movida, ¿no? Era toda una movida. Claro, ¿no? Involucraba artistas, pero también involucraba clubs de fans. Todo Habían shows. este merchandising que se abrió y estos formatos que se abren de club de fans que tienen que ver con que pago una membresía. Hasta ahora me dedico a eso. Pago una membresía, ¿no? Y tengo lo que han hecho y han explotado bastante bien los K-Pops. Absolutamente. ¿No? Para Por ahí mí va. los clubs de fans Ya. es el mejor negocio de la industria musical. ¿No? Los fans pagan una mensualidad, una membresía mensual y reciben muchas recompensas a cambio de su artista favorito. Claro. Desde material audiovisual exclusivo,
meet and greets, merchandising autografiado, montones de cosas. Y eso nace justo en esa época, porque, claro, yo me acuerdo que hacía shows y al final del show venía mucha gente a tomarse fotos con los artistas. Claro. Y otras personas me decían, Mario, ¿cómo hago para saltarme la cola? ¿Puedo pagar para saltarme la cola? Claro. Y dije, acá hay un negocio. Hay un mercado. Hay un mercado. Métete al club de fans, pagas la mensualidad y no haces cola, por ejemplo. Claro, y hay un meet and greet para conocerlos y todo eso. Sí. Había muchas recompensas. Habían experiencias, backstage passes, montones de cosas. Y hasta hoy tengo una empresa que se dedica solamente a hacer club de fans. Wow. Claro, porque eso, claro, yo me acuerdo mucho por las referencias que tenía con las empresas de renta, ¿no? Que los conciertos de Adamo, incluso creo que ahí trabajó Abrazo, me parece. Jesús, ¿trabajó contigo? No sé si te acuerdas, ¿no? Jesús me dijo cuando conversé con él, saludo para Jesús Abrazo. Un abrazo. Jesús Abrazo me dice, sí, yo trabajé con Adamo en un tiempo, me dice, sí, teníamos giras, Jorge, fue una bonita época, me dice Jorge. Pues. Sí. En verdad crearon un movimiento que no había aquí en el Perú. Y un tipo de formato también, ¿no? Un tipo de formato con estos clubes de fans que después ahora todos, no hay orquesta. Ojalá que no haya artista en el mundo que no monetice su club de fans. Claro. Debería ser una fuente de ingresos natural para cualquier artista. Claro, porque sí las hay, ¿eh? O sea, sí, hablaste de los K-pop. BTS tiene varios millones de personas que pagan $4 al mes. Imagínate eso. Si fueran solo 10 millones, que me quedo corto, 10 millones de personas en el planeta Tierra que pagan $4 al mes, ¿no? Claro. Entonces son $40 millones al mes. Al mes. Solo del club de fans. Entonces, sin contar giras, sin contar marcas, sin contar todos los otros negocios. ¿No? Así que ya saben, gente, club de fans. Mira, entonces, Adamo tuvo más o menos, a ver, hazme acordar, 2007 hasta 2011, más o menos. Más o menos, sí. ¿Qué fue su época? Ellos empezaron trabajando con un gran amigo que es Francisco Murias. Ya. Él produjo el primer álbum, Capo Francisco, la verdad que es de los mejores que hay acá. Y yo empecé a grabar a otros artistas muy similares a Adamo. Locomotor, Madison, Malibu. Tenía como 10 artistas. Claro, porque Adamo marca ese presente y también venían atrás, o sea, aparecieron varios artistas atrás que podían hacer, sí. O sea, que había movida de Power Pop. Se armó un movimiento muy interesante en el que habían shows todos los fines de semana y los tenías viajando. Incluso alguna vez yo viajaba con Locomotor, creo que a Huancayo, y en la carretera nos encontramos con la movilidad de Adamo que regresaba de Huancayo y estábamos por todo el Perú haciendo shows y salió muy, muy bien. Luego en el segundo álbum sí yo trabajé con Adamo porque los conocía de ser vecinos, pero yo trabajaba como 9 o 10 artistas más de la movida. Todo es lo que ahora se conoce, y corrígeme, lo que es tour manager, ¿no? ¿O sí. era manager en general? A ver, fui manager por necesidad. Ah, ok. Yo había estudiado producción musical. Ya. Y yo producía artistas. Pero luego el artista venía con su álbum en la mano y decía, gracias Mario, ¿y ahora qué hago? Entonces, tratando yo de determinar cuáles son los siguientes pasos después de que sales del estudio de grabación con tu álbum o tu canción, me tuve que involucrar en el management. Y es, primero, promocionar tu álbum. La gente comete un error que yo también cometí cuando era artista, que es, te metes al estudio, grabas, produces, mezclas, masterizas, sacas el álbum, lo lanzas y te vuelves al estudio a grabar el siguiente. Claro. Y no, una vez que lanzas tu canción o tu álbum, recién empieza el trabajo. Después de toda la chamba que has hecho, claro, hay que promocionarlo. Marketing. Redes sociales, hoy en día TikTok por todos lados. 1 de cada 4 hits mundiales sale de TikTok. Entonces, y una vez que marketeas, tienes un buen producto y bien marketeado, sales a la venta. Shows en vivo, club de fans. Descargas en las plataformas. Streaming, exactamente, negocios con marcas. Claro. Y hay muchos más negocios que surgen a raíz de eso. Entonces, aprendí a manejar artistas a la fuerza, porque no había management. Hasta ahora no hay escuelas de management aquí. Correcto. Entonces, una buena idea para ti, Jorge. Podemos hacer un cursito de management. Mira, sí, se me prendió el cursito de management. Ahora vamos a hablar también de tu espacio que tienes ahí virtual, ¿no? Porque, de hecho, la experiencia de Adamo te ayuda a terminar de cerrar, que es lo que yo digo, ese círculo de aprendizaje del music business. Entiendo, claro, ¿no? Ya lo consolidas acá en Lima, en Perú, y dices, oye, mira, hay esto, se puede.
Entendí que hay 3 etapas. Yo había venido por producción, pero la segunda etapa es el marketing y la tercera etapa es las ventas. Claro. Entonces Y todo productor debe saber esto, ¿no? O sea, digamos que el chico que estudia producción musical, los chicos que salen de las escuelas, los que están saliendo de las escuelas deben saber esto. Sí. O deben, bueno, seguramente que se los enseñan, pero digamos que eso ayudaría a que generen también ellos su propio mercado, ¿no? Sí, absolutamente. De consumo, ¿no? Porque no es solamente, oye, ya terminé, como dices tú, ¿no? Ahí está mi disco. Y me regreso a hacer el siguiente disco. No, o sea, no. Ahora en las clases que dicto en el instituto o cuando hago cursos, ¿Charlas? sí, trato siempre de pasar la información. Producción, marketing y ventas, y es en ese orden. Claro. No puedes salir a marketear algo que no está producido previamente. Y tiene que estar bien producido, porque una mala producción, no importa cuánto marketing le metas, no va a caminar. Claro. Pero si haces un buen producto y un buen marketing, es muy probable que tengas buenas ventas. Buenas ventas, claro. Porque, a ver, mucho de esto, o sea, digamos que el chico que sale de producción musical o que estudia producción musical, como tú, no es tan fácil, corrígeme, ¿no? Que encuentres en el periódico, se necesita productor musical. Y tú le digas, acá. Se necesita, no. Es un poco abrirse camino o meterse en algún equipo multidisciplinario, que puede ser de marketing, ¿no? Que te diga, oye, acá también encajo. Sí. Yo creo que, bueno, ahora hay más información que antes, pero al principio, claro, la gente decía, ¿para qué sirve un productor musical, no? Necesito yo uno, yo voy al estudio, grabo, saco mi álbum y lo lanzo y ya está. Y viene el productor a cambiarme mi composición, ¿quién es que se ha creído, Claro. Entonces el productor finalmente, yo creo que ya se está haciendo un espacio en la industria y el productor es el que convierte tu canción en un producto con el formato correcto para hacer el negocio. Para hacer el negocio. Mira, hasta hace poco estaba, ya vamos a llegar a hablar de la radio y las cosas, pero hasta hace poco estaba en la radio y venían muchos artistas a traerme material y yo decía, pucha, qué buena canción, pero en ese formato, en ese sonido, en esa, no lo puedo meter a la radio. Entonces ahí es donde falta la producción musical, alguien que tenga la visión comercial para convertir una obra de arte, el arte en negocio. Claro, sin, digamos, iba a decir, ¿no? Sin quitarle la esencia también. Porque mucho pasa de eso, ¿no? Oye, que mi canción es una balada. Haz cumbia. Pero como balada no va a pegar. Así que pase. Y conversar también al artista es un poco complicado. Yo creo que el productor tiene que respetar al artista sobre todas las cosas. Okay. Respetar al artista en su esencia, como tú dices, en la concepción de la canción. La canción fue concebida por algo. Entonces el productor no te puede cambiar la canción 180 grados para hacer un producto que venda. Tiene que saber mucho. Yo en mi estudio decía, estudio de grabaciones / psicólogo. Tiene que haber mucha psicología y empatía y entender al artista. Wow. ¿Por qué quiere esto? ¿Por qué no quiere esto? ¿Cómo aconsejarlo sin golpear su ego? Claro. Y que el ego del productor no esté por encima nunca del artista. Entonces es delicado. Es delicado. Oye, hablaste hace un ratito para ir hablando un poco de la radio. ¿Estás ahorita o estabas en radio? Estaba en el grupo RPP. RPP. Manejando la programación musical. ¿Eso fue? ¿Estás ahí todavía o...? No. ¿Estuviste? Ya estuve hasta hace unos meses. ¿Desde cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve un año. ¿Un año? Sí. La verdad es que no entré buscando chamba, sino que yo quería entender cómo funciona la radio, entender por qué los artistas no suenan como... ¿El grupo RPP cuántas radios tiene? El grupo RPP tiene 7 radios musicales. Ok. No las vamos a mencionar todas, pero digamos que todo es un conglomerado de radios que tienen diferentes estilos, diferentes cortes y diferentes tipos de programas, ¿verdad? Así es. O sea, el grupo RPP tiene el canal de noticias, que es RPP, y luego tiene varias estaciones de radio musical y cada una de un género distinto. Entonces tienes... Estudio 92, La Zona, Megamix, Oxígeno, sí. Todos Corazón, con un formato de... Cada uno con un formato distinto, ¿no? Radio Felicidad y ahora entró... Hay mucho comentario, perdón que interrumpa, mucho comentario del... Bueno, hace años atrás había más todavía, del artista peruano que se quejaba un poco de que no había espacio, no había entrada, ¿no? Que las radios a veces no querían poner o no ponían lo que se estaba produciendo o que es lo que se producía acá en estilos, ¿no? Eso tiene que ver, a ver, y esto es una pregunta muy directa, ya que se estaba dentro en el, ¿cómo es en el
dentro del agujero del torbellino, por así decirlo. Sí. ¿Qué tan de cierto es esto? Porque entiendo que también hay filtros ahí, como los que están mencionando hace un rato, ¿no? Claro. De estilos musicales. Y de repente como artistas, los que hacen maquetas o lo que hacen, de repente no llegaban al estándar. O era también un poco la idiosincrasia o también del negocio de poner siempre lo mismo porque, no sé, pues hay radios que siguen poniendo rock de los 80, que es un mercado. O un mercado también de salsas sensuales, que siempre se repiten, que Sí. es un mercado también, que hay gente que consume eso por nostalgia, por lo que quieras. Pero, ¿y las producciones nuevas? ¿Por qué no terminaban de entrar? ¿Cuál era tu visión ahí? ¿O qué pensabas que pasaba todo ahí? A ver, yo me metí a la radio justo pensando en esto y tratando de Entender, entender, ¿no? Y tú sabes, los que me conocen saben que mi corazón siempre va a estar con los artistas emergentes. Claro. Y tratar de ayudarlos a que crezcan y a que y que lleguen lo más lejos que puedan en la carrera y que se internacionalicen de ser posible. Pero encontré varias cosas. Primero, lo que te conté, muchos artistas mandaban canciones en formatos que no eran radiables. Por ejemplo, ¿no? Canciones muy largas. Tú sabes que mientras más larga tu canción, menos espacio tienes para la publicidad de la radio. Y la radio vive de la publicidad. Entonces, si tú haces que la radio ponga menos publicidad, estás atentando contra el negocio de la radio. Entonces, hacer una canción de 3 minutos, 3 minutos y medio está bien. Pero me llegaban canciones de 5 minutos y después me decían, Mario no quiere ayudar a los artistas. Claro. No era eso. O, por ejemplo, entender qué formato musical tiene cada radio. Vino un artista que me trajo una canción de metal, ¿Ya? que a mí me encanta el metal. Y yo decía, quiero poner la canción, pero ¿en qué radio la pongo si no tengo una radio de metal? Entonces también entender eso, ¿no? Entender qué tipo de música pone la radio. Yo lo que le decía a mis amigos artistas era, si quieres sonar en la radio, dale a la radio algo que pueda tocar. Entonces era difícil, pero sí, después de filtrar todo eso, sí llegaba música que estaba muy bien en el formato, buen sonido, en los tiempos, todo perfecto. Pero luego venía lo segundo, y es que un dolor para la radio, el principal dolor de la radio es que alguien cambie el dial. Claro. Si la persona cambia el dial, perdiste un oyente. Claro. Al perder tu audiencia, pues luego vendes menos también, porque a las marcas les dices, mira, cuánta gente me escucha. Entonces, el dolor de la radio es que alguien cambie el dial. Claro. ¿Qué pasa si tienes un hueco para meter una canción nueva? Y sale la nueva de Maluma, la nueva de Shakira y un peruano que nadie conoce. ¿Cuál de las tres metes? Bueno, el que vende más. El que venda más. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los peruanos aprendan a vender y que tengan un mercado para yo decirle a la radio, oye, si pones la nueva de Jorge, pues Jorge tiene 1 millón de oyentes al mes. Mira, acá están los números en digital. Ese 1 millón va a venir a escuchar radio si pones esta canción. O sea, había que tener un trabajo previo antes de entrar a la radio. Había que hacer la chamba previa. Claro. Hasta hace unos años, lo que pegaba en la radio rebotaba al mundo digital. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Entonces, pues, lo que funciona bien en digital, el que tiene los millones de seguidores en Spotify y en las redes, puede traer esa gente a la radio. Y es, digamos, que un producto, vamos a decirlo así, que tiene valor agregado para que la radio pueda ponerlo y pueda también subsistir. La radio, hasta así cierto es, modo. ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, no atentar contra el negocio de la radio, que Claro. es que la gente escuche una canción rara, que suena más o menos bien, pero no tan bien, que dura Ahora, un montón Si tú, perdóname que te interrumpa, pero hay mucha gente que se pregunta esto y dicen, oye, pero en Argentina, en México no pasa eso, dicen. O sea, la gente apoya, los artistas suenan en la radio y evidentemente entendemos que cuando nos comparamos con esos mercados son más grandes. Y esta pregunta es puntual, ¿no? ¿Cómo percibes tú el público peruano, o sea, en general? Es decir, ¿sientes que afuera, por ejemplo, un público mexicano, un público argentino apoya más a sus artistas? ¿O es simplemente el tamaño del mercado que hacen? Hay más artistas, evidentemente va a haber uno que tenga más calidad y lo apoyo. O tú dices, no, sí, es verdad, el público peruano vive la nostalgia, le gusta la salsa sensual, le gusta el rock de los 80, le gusta todas estas fiestas y no para de ahí. No, pero eso es lo que nos da la radio. Entonces caemos en este círculo y en este debate siempre que es así, ¿no? Sí. ¿Entiendes, no? Sí. Hay 2 temas aquí. Uno, la música retro, salsa retro, baladas retro, pop retro, rock, 80s, como dices.
es un fenómeno que ahorita para la generación que escuchaba esa música en los 80s Claro. es muy nostálgico y Claro, funciona porque incluso esta gente también escuchamos radio, ¿no? Si tú pones de repente música actual para gente de 20 y pocos años, los veinteañeros tal vez ya no están escuchando radio y están en su celular Claro, consumiendo escuchando otro tipo de Spotify. cosas, ¿no? Entonces, por eso funciona también la música que da nostalgia, porque están ahorita monetizando a una generación que lo vivió, pero las generaciones que vienen después ya no. Entonces, la radio, por un lado, tiene que aprovechar el momento ahora, estos años, para monetizar ese público, pero por otro lado, hay que construir algo para la nueva generación. Claro. ¿Correcto? Ahora, esos hits 80s que hablamos ahorita, alguien los tuvo que construir en su momento cuando era música actual y nueva. Entonces, hay que hacer algo con la música actual y nueva hoy para que luego se vuelvan los hits del recuerdo Claro. en las siguientes generaciones. Sí. Es una chamba que se está haciendo. Ah, ya, entiendo. ¿Ok? Y lo otro, sobre el público y los países, yo creo que hay una conexión emocional entre el público y los artistas que en Perú todavía no ha terminado de proliferar. Ah, cerrarse. Tú vas a Argentina y hay artistas que nunca han salido de Argentina, Claro. que llenan un estadio con Sí, gente a eso voy. cantando y coreando las canciones a voz en cuello, que son artistas que viven haciendo música, que son muy buenos, que tienen un mercado, pero que entendieron que la música, si bien es el núcleo del negocio, la sostenibilidad del negocio está en la conexión emocional. Entonces, hay clubs de fans, hay toda Claro. esta... Hay comunidad que ellos han creado internamente. este negocio de la cercanía entre el Claro. artista y su gente. En Perú no lo hemos desarrollado tanto. Entonces, claro, hay nostalgia por los grupos 80s, 90s, Claro. pero los grupos actuales todavía estamos trabajando en esta generación de conexión emocional. Claro. Una vez que la gente conecta con el artista, pero más allá de la música del artista, trasciende y se da esto que dices. Toca hasta ahora. Por ejemplo, los Ríos tocan hasta ahora. Río, Toda la semana tocan los Ríos. y la gente canta las canciones a voz en cuello, Claro. porque es una nostalgia, genera nostalgia de esa época. nostalgia genera nostalgia que atrae a generaciones más jóvenes, que vengan los mayores, oye, y también se enganchan un poquito, ¿no? Claro que sí, claro que Es- sí. es- Aparte es- es un bandón, Sí, son no. mis amigos. Sí. Son Son varios bandón. amigos tocando ahí. Son Tenemos bandón. varios amigos Sí, tocando ahí ahí. estamos ahí. Entonces, sí, definitivamente yo creo que es algo que otros países ya aprendieron a monetizar. México también. A México le encanta venir a Perú. Por ejemplo, todos los artistas mexicanos Sí. tienen su segundo mercado normalmente, naturalmente en Latinoamérica. Es Perú. Es Perú después de México mismo. Entonces, Perú aprende a consumir esta música, aprende a generar esos vínculos emocionales, pero todavía no termina de desarrollarlos aquí en el propio país. Y es algo que está sucediendo y va a suceder. Tiene que, ¿no? En algún momento. Hay que. Veo lo que sí he visto de jóvenes, artistas muy jóvenes que sí tienen esa conexión emocional con sus Claro, audiencias que están ahora. cultivando en su comunidad, en sus 2.000, 5.000 seguidores. ¿no? Pero son fieles y están ahí y van a los ahí shows. van a los shows. Sí. Pues decía, uno de los ejemplos es Río y otro de los ejemplos es Mar de Copa, que tiene su comunidad Mar de Copa y que ellos también los Mar de Copa han sabido fidelizarla y hacer cerrar esa conexión que dices tú. Sí, pero más allá de Río y Mar de Copa, que sí lo hacen, y hay varios artistas de la generación, de esa generación, y hasta un poco menores, tipo 6 voltios. Claro, ¿no? por ejemplo, yo mencioné ellos dos porque son por referencia, no por Sí. el punto. Pero luego estoy viendo ahora artistas de 18 o 20 años, Correcto. muy jóvenes, con una audiencia también cautiva y que lo están haciendo muy bien. Ah. Por eso te digo, yo estoy seguro que eso va a suceder o está Perfecto. sucediendo mientras Va a terminar hablamos. de verse seguramente en los próximos años. Porque ahora hay más información. Sí, exactamente. Y bueno. Oye, Mario, ¿cómo la estás pasando? ¿Estás bien? Está ¿Estás muy cómodo? divertido, muy buen host, muy buen anfitrión, buenas preguntas. Perdona que veníamos en orden cronológico y me salté ya para todo. ya pero terminó siendo una tertulia y yo la estoy disfrutando, no tienes idea cómo. Qué divertido. Pasamos todo lo de Amo, pasamos todo lo de la radio. ¿Entraste a trabajar o trabajaste en algún tiempo en Candau, me parece? Sí. Una vez mencionaste, no sé si fue con esta productora, porque esta productora trae o hacía varios conciertos, corrígeme, ¿no? Sí. Candau Y- es una de Exactamente. las ¿no? productoras de shows más grandes en el Exacto, país. yo lo sé, estaría que tú me lo confirmaras nada más. Pero me dijiste que en algún momento estas productoras tenían su centro de operaciones en Miami.
Sí. Lo que pasa Ahora, es que... ahora, perdóname que te siga interrumpiendo, ¿no? ¿Por qué en Miami te pregunté y empecé a entender un poco todo esto, ¿no? Porque después he tenido colegas, ¿no? Que cuando he conversado me dicen, oye, ¿sabes qué, Jorge? Ya estoy acá en el mercado peruano, me estoy mudando a Miami. ¿Y para qué? Le digo, no, porque mira, lo que pasa es que las giras latinoamericanas se cierran allá, ¿no? Si tú quieres encontrar un artista que pase por acá, todo se cierra allá, ahí está el negocio, me dice, entonces voy a entrar allá, voy a montar allá de repente mi estudio, voy a hacer algunos trabajos y unos contactos, y es como, entonces le digo, es como que mudarte, hice esta comparación, mudarte de provincia a Lima, porque acá está el negocio. Entonces, Miami era eso, o es eso para Latinoamérica, entiendo, ¿no? Sí, o sea, Miami se ha convertido en los últimos años en la meca de la industria musical de los Estados Unidos. Hasta hace unos años era Los Ángeles y todo se ha mudado hacia Miami. Tú sabes que en Miami y en Estados Unidos hay mucho arraigo a la música latina. Sí. 20%... Lo vimos en el Super Bowl. Por supuesto. Eso fue lo que cerró todo. 20% de la población norteamericana tiene arraigo latino y 50% de la población escucha música latina. Ajá. Oye, me hablas con datos y es excelente que me hables con datos. Lo tienes muy claro, ¿no? Sí, es que es... Y los números no mienten. Claro, ajá. Entonces, Candau, que yo conocí a Alejandro González, saludo a mi hermano, es un tipo excelente. Lo conozco en la época de Adamo. Él era el manager de Adamo. Ok. ¿No? Y yo lo ayudé en algunas cosas, hicimos algunos shows. Y ahí ya Candau era importante y grande productora de shows, ¿no? Y ya después del tiempo nos volvemos a encontrar y decidimos unir fuerzas para hacer Candau un poco más integral, porque él ya tenía el negocio de los shows, pero en algún momento pensó en hacer negocios de management, de booking, de negocios con marcas. Empezó como a hacer el 360, lo cual me pareció buenísimo. Y Alejo hace unos años decide mudarse a Miami, justo por eso. Primero que es la meca de la industria, están todos los contactos, hay una visión ya global, no local. Salen las giras de ahí también. Muchas de las giras se cierran allá, y si no se cierran allá, por lo menos está el contacto que te cierra la gira. Hay mucho más O para que oportunidad. compre las fechas de las giras también. Absolutamente, ¿no? Entonces, Alejo toma la decisión de irse para allá, pero yo me quedo en Perú viendo la división de management. Ok. Que la misión era firmar artistas, que es lo que siempre he hecho, y desarrollarlos en lo más que se pueda, ¿no? Entonces, salió bien, hicimos una convocatoria en la que tuvimos más de 1,200 artistas mostrando su material para tratar de firmar en Candau. Y me di el trabajo de escuchar a todos, uno por uno. Y hay un momento en que era ya tedioso, pero al mismo tiempo muy gratificante de ver que haya claro, todo tipo. Tienes una visión 360 de todo el mercado peruano, más o menos. Fue hermoso. Y artistas de todo género, de todas las edades, de todas las provincias del país. Ese es todo. La vez pasada me decían la gente que trabaja en el norte con cumbia que cada mes sale una orquesta nueva, me dicen. Y yo no sé qué tanto era con los datos, pero me decían, no, o sea, salen orquestas. Tú ves las consolidadas, pero hay orquestas por el norte de cumbia y todas, una mejor que la otra, me dice, cantantes de cada rato. Y todas facturan. Y todas facturan. Porque, o sea, son los mismos temas, son las mismas, y todos, y el mercado de la cumbia, después del vernacular, que también es fuerte acá en Perú, es un mercado todavía que sabemos que está, pero todavía no termina también de no sé si qué palabra usar, ¿no? De potenciarse más. Esto también por los profesionales que van ingresando a esto y empiezan a trabajar con algunas metodologías que los impulsan, entiendo, ¿no? Sí, Lo que pasó con Grupo 5, y con el chico J-Pen, que se va a Berkeley. Cristian. Regresa y potencia todo lo que es ahora Grupo 5 bajo esa visión. Sí, a ver, efectivamente, ¿no? Hay una separación entre la música anglo, pop, rock, etc. Por otro lado está la música tropical, salsa, cumbia sobre todo. Y luego está la música urbana que tuvo el momento de pico y luego se fusionó un poco cumbia con urbano, salsa con urbano, ¿no? O sea, pop urbano que está proliferando ahorita mucho. Ya empezó, yo creo que toda la música ya está inventada, pero no toda la música está fusionada o mezclada. Entonces, al haberse generado esas mezclas musicales, se trae también lo mejor de cada mundo. Entonces, no sé si viste hace poquito un show de Corazón Serrano. Sí, claro.
cantando con 360. María Becerra Ah, en San Marcos y llenecito. Y tú dices, qué lindo salió, qué bien cantaron, qué buena producción, impecable, parecía BTS, o sea, era claro. un nivel de producción que no se ve normalmente en la cumbia, pero ya se estaba fusionando un artista número 1 de música urbana con el artista probablemente número 1 de música cumbia en el Perú. Claro. Y en esa mezcla no solamente es musical, esa mezcla también es cultural, Claro. y es mezcla de información. Claro. Entonces, Corazón Serrano ahora lanzó su club de fans, por ejemplo. Y desde el punto de vista de negocios, a ver, corrígeme, es también, yo tengo mi mercado, y yo tengo mi mercado, oye, acá está mi mercado y acá está tu mercado. Mezclemos la Mezclemos gente. los mercados Sí. porque en algún momento es un win-win, como se dice ahora. Absolutamente, ¿no? Y en la música urbana se hizo muy popular los featurings, por ejemplo, ¿no? Y tú ver 1 o 2 o 3 o 5 artistas cantando juntos una canción es perfectamente normal en la Claro. música urbana. Pero eso no es solamente porque hay afinidad musical y se llevan bien y son amigos, sino como tú dices, Hay un ¿no? win-win. María Becerra le presentó a sus seguidores a Corazón Serrano y Corazón Serrano le presentó a María Becerra. a María Becerra al público peruano que escuchaba cumbia, que tal vez no conocían a María Becerra aún. Entonces hay mucho beneficio en hacer estas colaboraciones. Correcto. Bueno, y toda esta experiencia con Andau positiva también, ¿no? Sí. Alejo tenía una visión muy global, muy ¿Sigue buena. trabajando Candau o...? Candau está muy bien y muy posicionado ahorita. Ok. Yo ya no estoy con ellos, Ok. pero sí tenemos proyectos juntos y nos llevamos perfecto. súper bien. Y siempre les deseo lo mejor porque de verdad que tienen buen corazón, buenas intenciones y muchos contactos para poder ayudar a artistas, ¿no? Excelente. Llegamos a firmar más de 10, casi 13 artistas de esa mira. convocatoria. Ah, mira tú. Y- Interesante. Sí, de verdad que armamos algo bonito con ellos. Wow. Cuántas cosas. Dime, y ya un poco yendo de esto de las productoras, de los managers, de todo este mundo, ¿no? Que tiene que ver Sony Music. Sony Music. Nosotros siempre se ha visto un poco el tema de Sony como una transnacional grande que tiene sus sucursales. Pero ahora mismo el negocio de Sony Music, ¿cuál es? O sea, es las plataformas, es todo, es una disquera como propiamente dicha, o ha mutado de qué manera más o menos. Para que los artistas que están ahí no digan, ah, ya, Sony Music, sí, la referencia, pero digo, algunos dicen, me conviene, no me conviene entrar, porque hay todavía esto, ¿no? He conversado con algunos artistas que les ha pasado, ¿no? Que firman con una disquera y a veces ahí está en Sony Music y a veces, claro, puede ser que la disquera se vuelve como tu dueño, hay este temor y te puede congelar o te puede aguantar o no te puede aguantar. ¿Hay un poco de eso o no hay un poco de eso? Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. Ya. Mi experiencia en Sony Music fue hermosa. Creo que hay gente muy buena y bien intencionada. Como en todos lados. Sí, las cabezas de Sony, desde Afo Verde, que también es músico, hasta conocí pues a muchos gerentes de varios países. A mí me tocó gerenciar Perú y muchos son músicos. Y muchos son músicos que firmaron con una disquera y luego gestionaron la disquera. Entonces, yo creo que hay gente muy bien intencionada, hay gente que sabe muchísimo y que entiende el negocio y que más bien los músicos que estábamos fuera tal vez no terminábamos de entender hasta que yo pude, por lo menos en mi caso, verlo desde adentro. El negocio de una disquera como Sony o Universal o Warner, que son las 3 majors, funciona casi igual que las disqueras independientes. Y lo único que cambia, pues obviamente es el volumen de artistas y el volumen de facturación de negocios, pero el negocio es el mismo, es grabar una canción o un álbum y luego explotar comercialmente esa grabación. ¿Ok? Entonces, ese es el negocio de la discográfica. Entonces, mucha gente me decía, Mario, pero preséntame a tal artista. Muchas veces ni siquiera conocíamos al artista porque lo de la disquera era la grabación nada más. Claro, sí teníamos relaciones con los artistas, muchas veces podíamos conversar, congeniar y pasar momentos, pero el negocio de la disquera es Vender ese producto que ya está generado. eso, vender la grabación. Y sí ha mutado en el tiempo, claro, porque antes se grababan pues
primero vinilo, después CDs, después Blu-rays, después MP3 y ahora es streaming. Entonces lo que ha cambiado es el formato. Por eso tú miras muchos contratos anteriores y hay cláusulas que dicen cosas como: este contrato involucra CDs, álbumes, MP3 o Blu-rays y cualquier otro formato que se pueda inventar en el futuro. Entonces, es muy bueno porque, claro, no importa cómo lo presentes, el negocio es sobre la grabación de la canción. Sobre el producto. Así es, sobre la explotación. Solamente el producto. Solamente. Es más, hay artistas que tienen algunos álbumes con una disquera y otros álbumes con otra disquera y trabajan con las dos, dependiendo de qué se esté trabajando en el momento. O sea, no es que te trabajas con estas disqueras y te endosan como artista, o que, digamos, que trabajan el tema también de generar giras y todo eso. Eso va a variar, puede variar de acuerdo al contrato que puedas tener. Claro. Aquí en Perú, por ejemplo, un manager hace de todo, ¿no? Negocia las giras, negocia las grabaciones, negocia todo. En países donde está un poquito esto más desarrollado, hay una entidad para cada cosa. Entonces el management es el consejero del artista y que lo guía en la carrera. Pero lo de las giras lo ve una agencia de booking. Y lo de las grabaciones lo ve un sello discográfico. Y lo de marketing verá pues merch y otro tipo de negocios de marketing. Y hay otra parte que ve negocios con marcas, ¿no? Entonces es muy separado y la disquera ve una parte que es la grabación. ¿Que la disquera coordine con los demás? Seguramente que sí. ¿Que la disquera pueda cerrar una gira? Es probable que sí, porque hay un área que se llama nuevos negocios. Que la disquera pueda cerrar negocios con marcas, muy probable que sí. Pero el core business, el negocio principal de las disqueras es explotar la grabación, que en otras palabras es explotar el fonograma. El fonograma. Es un negocio maneja de el fonogramas. Correcto. Qué bueno, Mario. Oye, dime, ¿cómo ves el mercado peruano? O sea, la industria, ¿cómo la ves? O sea, mira, o sea, has pasado por varias empresas. O sea, si le preguntas a alguien, o sea, ¿quién mejor que a ti? Para darte una mirada, ¿no? Tú has metido la mano en el motor, has medido el aceite por varios puntos. ¿Y cómo ves el mercado de aquí a 2030? Yo le decía la vez pasada, hablábamos con unos colegas de la AES y les mencionaba que el mercado colombiano, que es el que ahorita estamos referenciando mucho porque hay muchos artistas que están saliendo de allá y hay mucha producción. Yo les decía algo así como: les ha pasado al mercado colombiano de la música lo que a nosotros nos ha pasado con el mercado de la comida. Que 2, 3 referentes y explotó, ¿no? Y se posicionó. Y está pasando esto ahora con el mercado colombiano. ¿Por qué lo referencio? Porque el mexicano sabemos que tiene un posicionamiento, el argentino también, pero el colombiano está, o sea, muy dando la vuelta y potenciándose en varias cosas. ¿Llegaremos a un momento a ese nivel, tú crees? ¿Nos pasará lo mismo que nos ha pasado con la comida? Esperemos que sí. De hecho, tú has estado un poco en el negocio de la comida, pero ese es otro podcast. Ese es otro podcast. Yo creo que sí, Jorge. El potencial lo tenemos. Colombia y Perú siempre van a tener un comparativo porque compartimos geografía, compartimos cultura, compartimos frontera, compartimos talento. O sea, yo veo músicos peruanos tan talentosos como los músicos colombianos. Pero Perú aún no tiene un artista peruano global, ¿no? Hay varios artistas que sí han logrado destacar fuera, pero no hay uno que esté posicionado así. O sea, que un global, ¿no? Todavía no. No tenemos una Shakira, un Juanes, ¿no? Entonces, un Carlos Vives. Pero el talento lo tenemos y los músicos están acá. Claro. Faltaba la información, que creo que ya está llegando. Faltaba la disciplina de trabajo, ¿no? Que es la gente tiene que entender que ir a tocar un sábado en la noche en una discoteca es chamba y no juerga. Ya se está entendiendo, se está tomando más en serio. Creo que está llegando la información y la disciplina que nos faltaba, porque el talento nunca faltó. Claro, ¿no? faltó la disciplina nada más. Yo creo que sí. Formación, información y la disciplina de trabajo. Y con eso yo sí creo que la materia prima siempre la tuvimos. Claro. Así que
Viene. Y Perú es un país que, si bien no ha tenido una industria musical establecida y desarrollada, creo que tiene todo para tenerla. Es una, ¿cómo es? Una crisis, es una oportunidad. Ajá. Entonces creo que tenemos Y la tantos oportunidad. matices que hay también, ¿no? O sea, tú ves, dices, o sea, no solamente tenemos este estilo, tenemos este, y hay varios por ahí que están Sí. haciendo. Tenemos, Y- por ejemplo, el otro día escuché una fusión de saya con reggaetón. Saya Mira, peruana claro. con reggaetón. Sayatón. Sayatón. Y yo dije, wow, esto puede ser mundial. Pero entonces De todas maneras. la materia prima está. Correcto. Falta el desarrollo y para eso estamos trabajando. No. Yo estoy asesorando varios sellos, varios discográficos independientes con un talento, hermano, increíble. Yo digo, wow, esto no tiene nada que envidiar a lo que se escucha afuera. Nada, tienes todo. Recursos, estudios, artistas, productores. Estoy trabajando en un estudio que se llama Ovejas Negras, donde hay un productor que ha trabajado producciones para Travis Scott, Wow. o para Drake, o para gente de ese nivel. Y está aquí, tiene 20 y pocos años y está trabajando calladito en silencio para nuevos talentos. Es cuestión de tiempo que esto reviente y funcione bien. Pero tenemos que educar, formar, crear espacios para que la gente... ¿Tú crees que haya que cambiar el tema, esto que siempre decimos, el chip de cultura? Yo creo que... La cultura sigue siendo todavía un poquito como que, ay, así nomás vamos a hacerlo. Pero hay gente, como tú dices, ¿no? Que es disciplinada, que resalta, pero es un poco el chip de la cultura, ¿no? Porque tú comparas, ¿no? A veces, digamos, no tenemos un festival así grande como hay en otros países, porque tampoco tenemos un venue Claro. que no diga, oye, acá podemos hacer este festival, ¿no? Tenemos cosas muy esporádicas, muy por ahí, muy que nacen de ahí, ¿no? Como volvió por el rock, que ha tenido sus complicaciones. Hay seguramente festivales de otras índoles, pero no hay uno así que digas, oye, este es el festival de... Claro. O- Hay festivales que se están creando y desarrollando para llegar a hacerlo. Para llegar a hacerlo. Todavía no estamos ahí, pero estamos en proceso. Vivo por el Rock es uno de ellos. Vibra Perú, Claro. súper bueno. Hay varios festivales que sí van a llegar a Con el algo tiempo. como Selvámonos, por El ejemplo. Vámonos también Está creciendo un montón y son tres de varias cosas que están emergiendo. Pero como dices, claro, al no haber información del negocio, no hay inversión, porque los inversionistas Claro. quieren entender el negocio. Claro. Quieren saber cuánto voy a recuperar. Oye, si yo meto claro, un que sol. alguien que le diga, no, acá es rentable por si acaso, ¿no? Así es, Ajá. y demostrarlo con números. Ajá. Entonces, hay gente que ama la música, pero tiene que entender el negocio. Entender que la música de por sí sola es arte, es cultura. La música como negocio es otra cosa. Es la visión del modelo de un negocio en el que tú metes un sol y sacas dos y dices, wow. Y si Correcto. meto 10, saco 20. Saco 20. Si meto 1 millón, saco 2 millones. Ok, ahora hablamos de negocio. Pero estamos en el proceso, todavía no ¿Tú estamos. crees que es esencial que alguien que se esté formando para ser productor musical tenga que tener esas competencias? O sea, es decir, tendría que estar, digamos, por así decirlo, que algunas, yendo a la parte de docencia, en algunas mallas curriculares sí lo está, pero el que sale, el chico que sale de producción musical, que evidentemente tiene su talento, tiene su música, necesita de todas maneras tener este conocimiento, ¿no? Es que si no lo conoces, si no conoces tu negocio, alguien más lo va a hacer por ti. Claro. Y tú no te vas a enterar hasta Hasta que, que- cuando te hasta que- enteres que te falta el dinero. Claro, porque... me decía un profesor, no, lo que pasa es que los chicos ahora en las escuelas, me dice, voy a ser cruel, ¿ah? Y ojalá que no nos spoile, me dice, que piensa que salen y van a grabar con Michael Jackson. Claro. Y no se dan cuenta que Michael Jackson ya murió. Una cosa así. Es un poco la frase para que hay que entender el negocio y que es responsabilidad de las escuelas donde se está informando, enseñárselo, mostrárselo y decirle que esto es un producto al final que se tiene que vender. Absolutamente, ¿no? Por eso estamos trabajando juntos en el proyecto de... ¿Se puede decir? Sí, estamos trabajando en varios proyectos. Estamos pero- trabajando en Orson Welles, en la parte de educación de la industria musical. En paralelo yo tengo mariomelgar.com. Voy a echarle chamba al editor, ¿no? Para que salga su página por ahí. Ojalá que lo puedan hacer, no creo. Pero Los por que alguna parte va a salir del podcast. Ahí lo Pueden vamos a poner. registrarse gratis y los que quieran pagar las clases para aprender un poquito más, también bienvenidos. Pero eso, es tan importante pasar la información
que los músicos entiendan que esto es un negocio, Claro. para que puedan vivir de esto, nada más. En mis épocas, cuando decían, uy, este se fue comercial, se vendió, ¿no? No, claro. Y era un pecado. Claro. Ahora, uy, este se Porque fue comercial, qué bueno. Claro, porque va a vender tickets, va a vender streaming, va a todos vender pensaban marcas. que, o sea, íbamos a hacer a lo Kurt Cobain, ¿no? O sea, nos íbamos a sentar con la guitarra y el dinero nos iba a caer porque teníamos actitud. Y Kurt Cobain facturaba más que todo. Exactamente, pero incluso desde todo punto de vista, ¿no? Creo yo, Mario. O sea, si incluso eres artista y vas a poner a hacer el ensayo, también tienes que conocerlo, Por supuesto. ¿no? Todo rubro que esté vinculado a esto tiene que tener la persona o saber la persona, el músico, el apasionado que se va a enfrentar a este mundo que al final es de negocios. El sueño es ese, es buscar al Michael Jackson, pero peruano, y desarrollarlo. Al Kurt Cobain, peruano, y desarrollarlo. ¿no? Descubrirlo cuando está en cero y llevarlo a su máximo potencial. Tuve la suerte de trabajar en un sello en Nueva York que se llama Cerro Music, donde encontramos artistas de cero y los pudimos ayudar y llevar hasta nominaciones a los Grammys 2 veces. Y yo veía el proceso y de verdad es un orgullo, por un lado, porque dices, wow, estamos haciendo cosas muy buenas. Y por otro lado decía, pero no hay ni un peruano. Nos falta, ¿cuál será el siguiente artista peruano que pueda llegar a los Grammys o a ser global, ¿no? Ser global. Es el sueño, Jorge. Sí. Bueno, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo la has pasado? Divertidísimo, gracias por permitirme pasar la información. Un poco desordenado de mi parte, lo siento, No, pero... es un poco la tertulia tiene que ver esto, o sea, si bien planteamos estructuras o pautas, como se dice acá, pero era un poco de esto, de tenerte acá, Mario, te agradezco bastante. Quizás podamos tenerte en otra oportunidad para hablar de otros temas. Y nada. Con gusto. Este fue Mario Melgar y fue Head Perilleros.